Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy venimos a hablarles sobre el curso de gestión de mantenimiento, donde nuestro grupo está conformado por 5 integrantes. Cada integrante va a poder hablar sobre un tema específico, como nuestro compañero Arnold Sánchez, que hablará sobre el tema de mantenibilidad. Fernando Salazar hablará sobre el costo de vida en plantas industriales. Nuestro compañero Jefferson Moya hablará sobre los indicadores de mantenimiento. Marcos Cornelio hablará sobre los gestión de stock y repuestos para el mantenimiento. Y mi persona, que soy Diana Ferro, hablará sobre el mantenimiento productivo total, que es el TPM. En este instante les voy a enseñar un ejercicio práctico de mantenibilidad. Pero antes de eso, ¿qué es la mantenibilidad? Bueno, podemos responder esa pregunta con esta pregunta, valga la redundancia. ¿Qué es lo que sucede cuando un activo falla? Cuando un activo falla se generan averías, y esas averías perturban el funcionamiento de la empresa lo menos posible. Entonces, la facilidad con la que podemos reparar un activo es su mantenibilidad o capacidad de mantenimiento, dicho de otra manera. Entonces, tenemos que realizar un mantenimiento dentro de un plazo establecido de 30 días con un elevado grado de mantenibilidad de un 82%. Dicho estos datos, podemos aplicar la fórmula de la mantenibilidad constante, la cual es mantenibilidad es igual a 1 menos Euler exponencial de menos tiempo restrictivo concedido entre el mean time to repair, que es el tiempo promedio para reparar. Entonces, pasando estos datos, tenemos que el tiempo restrictivo es de 30 días, la mantenibilidad requerida es del 82% y el valor exponencial tenemos que preguntarle a Leonard Euler y leer su obra Introductio in Analysis Infinitorum de 1748, la cual hace un cálculo aproximado decimal de E y prueba que es irracional. Y como resultado tenemos al famoso valor exponencial. Poniendo los datos de la fórmula, tenemos que la mantenibilidad es un 82%, 1 menos Euler, valor exponencial de menos 30, tiempo restrictivo, entre el mean time to repair. Resolviendo esta ecuación tenemos que Euler exponencial de menos 30 entre mean time to repair es igual a 1 menos 82%, que nos da como resultado 18%. Pero esto, para resolver esta ecuación, tenemos que aplicar este tipo de logaritmo. Entonces, aplicando los logaritmos, tenemos que logaritmo neperiano de E exponencial de menos 30 entre mean time to repair es igual al logaritmo neperiano de 18%. Reemplazando estos datos, tenemos que menos 30 entre el mean time to repair es igual al logaritmo neperiano de 18% entre el logaritmo neperiano del Euler. Y esto nos da como resultado menos 1.71479843. Pasando el menos 30 al lado derecho, tenemos que menos 30 entre el resultado del logaritmo neperiano nos va a dar como resultado el mean time to repair, que es lo que estamos buscando, el tiempo promedio para reparar. Resolviendo esta ecuación, tenemos que el mean time to repair es de 17.497776, pero ¿qué es esto? Estos son los días de tiempo promedio para reparar, pero lógicamente no podemos dar esos días 17.49, no, tenemos que redondearlo. Una vez redondeado tenemos como resultado 17 días. Entonces les hago una pregunta a ustedes, compañeros. ¿Qué es lo que sucede si la mantenibilidad requerida aumenta? O sea, es superior al 82%. ¿El mean time to repair disminuye o aumenta? Si la tasa de mantenibilidad aumenta, da como resultado que se incrementan las probabilidades de cumplir el pedido. En cambio, si disminuye el grado de mantenibilidad, aumentaría el número de días del tiempo promedio de reparación. Dicho de otro modo, las posibilidades de cumplir el pedido en el tiempo establecido se reduciría. A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a suponer que la mantenibilidad requerida es del 85%. Así es, correcto, compañero. Si aumentamos la mantenibilidad requerida, el tiempo promedio para reparar disminuye. Dicho de otro modo, si el grado de mantenibilidad es mayor al 82%, existen más probabilidades de cumplir el pedido. Y si disminuye el grado de mantenibilidad, aumentaría el número de días del mean time to repair, el tiempo promedio para reparar.
lo cual generaría que las posibilidades para cumplir el pedido en el tiempo establecido se reduzcan. Mi nombre es Fernando Salazar Cruz y yo me encargaré del ejercicio número 2. A continuación les comentaré lo que es el ciclo de vida de una planta industrial, como también el costo de depreciación, el costo de depreciación acumulada y el valor actual de la inversión. Y al finalizar les plantearé una pregunta relacionada al tema. Bueno, para comenzar, el ciclo de vida de una planta industrial es la evolución con el paso del tiempo de una planta de procesos desde su concepción hasta su retiro o desmantelamiento. En cuanto a depreciación, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, la depreciación es la distribución en forma sistemática del coste de un activo fijo entre su vida útil. Esto se refiere básicamente a cómo un bien se deteriora y pierde valor conforme pasa el tiempo, ya sea debido al desuso o que quede obsoleto ante las nuevas tecnologías. La depreciación acumulada es el monto total del gasto de la depreciación asignado a un activo específico desde que éste se comenzó a usar. Obviamente la depreciación siempre será negativa y nunca positiva. La depreciación aumenta con el tiempo hasta el punto de que el activo deje de perder el valor y entonces se debe desechar. Y por último, el valor actual de la inversión es el costo original del activo, se conoce como su cobro bruto, mientras que es el costo original del activo menos el monto de la depreciación acumulada se conoce como su costo neto o valor en libros. Bueno, después de comentar estos conceptos, a continuación nos presentan dos cuadros donde nos dicen que hay activos fijos tangibles como intangibles. En cuanto a los tangibles tenemos a los inmuebles, máquinas y equipos, vehículos, muebles y enseres, y nos dan como dato también la duración, la inversión, la vida útil, el costo de depreciación y el costo de depreciación acumulada y el valor actual de la inversión. Por ejemplo, en inmuebles, en edificios, para hallar el costo de depreciación sería la inversión entre la vida útil, que en este caso sería 75.000 entre 60, que vendría a ser 6.250. Para hallar el costo de depreciación acumulada sería la duración por el costo de depreciación, en este caso es 48 por 1.250. Y para hallar el valor actual de la inversión sería la inversión menos el costo de depreciación, por el cual sería el 75.000 menos 60.000, que nos da al final como 15.000. Bueno, para allá la inversión total de los activos tangibles sería la suma de los tanto inmuebles, máquinas y equipos, vehículos y muebles en seres, que sería un valor de 142.150. La suma del costo de depreciación sería 1.703, el costo de depreciación acumulada sería 81.720 y el valor actual de la inversión sería 60.430. En cuanto a los activos intangibles, tenemos constitución, marcas, patentes y estudio de mercado. En cuanto a constitución, tenemos la inversión, la duración, la vida útil, el costo de depreciación y el valor de depreciación y el valor actual de la inversión. También para hallar el costo de depreciación sería la división entre la inversión y la vida útil. Para hallar el valor de depreciación sería la duración por el costo de depreciación y para hallar el valor actual de la inversión sería la inversión menos el valor de depreciación. La inversión total de los activos intangibles sería 100.500, el costo de depreciación sería 108 y el valor de depreciación sería 5.200 y por último el valor actual de la inversión sería 1.300. Para hallar el costo de vida de la planta industrial sería la suma de tantos activos tangibles como intangibles, que nos daría en inversión daría un valor de 148.650, en el costo de depreciación sería 1.811, el valor de depreciación sería 86.920 y el valor actual de la inversión sería 61.730. También nos pide interpretar los resultados de la columna de costo de depreciación acumulada y el valor actual de la inversión de los activos tangibles. Los activos tangibles tienen un costo de depreciación mensual de 1.703, el costo de depreciación acumulada de los activos tangibles por 5 años llega a valor de 81.120. El valor de la planta pasado los 5 años sería 61.430. Y también nos piden graficar en columnas 2D, comparando los resultados de la inversión, el costo de depreciación, el valor actual de la depreciación y el valor actual de la inversión. Y bueno, ahí tenemos los activos tangibles como intangibles con los requerimientos mencionados anteriormente. Y también tenemos el costo de ciclo de vida de una planta industrial. Bueno, y comenté al comienzo es que les planteé una pregunta. En este caso sería de por qué los terrenos no se deprecian. Muy buena pregunta, compañero. A diferencia de los otros activos fijos, el terreno no se devalúa. Al contrario, incrementa su valor cada año. Y principalmente, esto se debe a que desde un punto contable, el terreno no ha sufrido ningún tipo de desgaste o ha permanecido sin un uso productivo. De este modo, el activo fijo no representa ningún gasto o carga, por lo que no existe ninguna cifra que reducir. Como mencionaste, sí,
Esos serían los motivos por el cual el terreno no se depreciaría. Bueno, esto sería todo por mi parte y a continuación mi compañero explicará con el ejercicio número 3. Indicador de mantenimiento. ¿Qué son los indicadores de mantenimiento? Es toda práctica de gestión de objetivos e indicadores para controlar una empresa, como la reducción de tiempo, de inactividad o la reducción de costos. Tenemos el siguiente ejercicio. La fiabilidad, el indicador de fiabilidad, que sería el TPF, tiempo promedio entre fallos. Su fórmula seguiría tiempo total de producción sobre el número de daños, que sería 368 entre 3, que nos daría en el mes de enero 122.7 horas, y así sucesivamente en los siguientes meses. Seguimos con mantenibilidad, TPR, que sería el tiempo medio de reparación. Su fórmula sería tiempo total de fallos sobre el número de daños, que sería 9.4 entre 3, que esto nos daría el 3.133. Así en los siguientes meses. Por último, la disponibilidad. La disponibilidad, su fórmula sería el tiempo total de operación sobre el tiempo total de operación más el tiempo total de parada. Esto sería 122.7 sobre 122.7 más el 3.133. Esto nos daría el porcentaje de 97.5%. Y así sucesivamente en los demás meses. Por consiguiente tenemos los gráficos. Tenemos el gráfico de la fiabilidad. La confiabilidad es buena cuando el valor o el tiempo total de fallos es mayor. Esto quiere decir, si la línea roja está en forma descendente, la confiabilidad no es aceptable. Y es bueno cuando la línea roja sube. Por consiguiente tenemos el gráfico de la mantenibilidad. En la mantenibilidad, en este gráfico buscamos que la máquina sea reparada en el menor tiempo posible, pero conservando los niveles de calidad que exige el mantenimiento. Acá nos damos cuenta en qué momento estamos aplazando los niveles óptimos, en cada tiempo va hacia abajo. Por ejemplo, en el mes de octubre podemos apreciarlo. Y por último tenemos el gráfico de la disponibilidad. En el gráfico de disponibilidad tenemos que buscar lo que se aproxime al 100%. En este caso podemos ver, en el mes de octubre fue el mejor mes que tuvimos y en el mes de enero fue el peor. A todo ello, llego a la siguiente pregunta. ¿A qué parte de la industria y en qué otro sector podríamos aplicar los indicadores de mantenimiento? Los indicadores de mantenimiento son una clave para la gestión de calidad, ya que esto nos permite evaluar la calidad de los procesos. Entonces, los sectores donde podríamos aplicar sería el de minas, construcción, automotriz, servicios financieros, etc. ¿Qué tal? A continuación les voy a mostrar un ejercicio del sistema de gestión de stock. Para ello, veamos el enunciado. En ventas diarias tenemos 648 unidades y ese dato se da gracias a la demanda anual entre los días de actividad. Pero acá ya lo tenemos dado como 648 unidades. Tenemos el coste de emisión por pedido que llegaría a ser $9, el coste de almacenaje por unidad que llegaría a ser $0.25 y el costo de almacenaje total que llegaría a ser $81. Pero esto lo mostraré en la gráfica última del ejercicio. Ok, en el coste de emisión por pedido son consumos de los recursos que internamente la empresa tiene que invertir. En el coste de almacenaje por unidad se activan todos los servicios de almacén sin importar la cantidad que entre. En el coste de almacenaje total es el costo unitario por la cantidad que ingresa entre dos. Continuamos con el plazo de entrega al proveedor, que nos da como dato 10 días, y el plazo de entrega con retraso, que nos da como dato 15 días. Entonces, ¿a esto qué nos pide? Nos pide hallar el stock de seguridad, punto de pedido, lote económico de compra y número de pedidos óptimos. ¿Qué pasa si no cumplimos estos 3 puntos? Fácil, no podríamos gestionar las existencias y los costos que generaría el almacén se volverían cada vez más caros, teniendo un impacto en el producto. Una vez conociendo esto, pasemos al stock de seguridad. Pero antes de comenzar, ¿por qué se llama stock de seguridad? Bueno, son las cantidades que van a evitar rupturas de stock mientras estas estén presentes. Entonces, por fórmula tenemos que ventas por día de retraso nos va a dar el stock de seguridad. Lo único que deberíamos hacer es reemplazar los datos, 648 por 5, que como resultado nos va a dar 3240 unidades. ¿Y qué significa esto? Que es el número de unidades que deberíamos tener en el almacén por si el proveedor se retrasa en la entrega.
Pasemos al punto de pedido, que es el stock de seguridad más las unidades producidas hasta la entrega del pedido. Simplemente reemplazamos en los datos, que debería ser 3240, más lo que debería ser ventas diarias, 648, por el plazo de entrega del proveedor, que sería 10. Como resultado, 6480. La suma de ellos dos nos daría 9720 unidades. Ok, ¿qué pasa acá? Cuando lleguemos a estas unidades debemos realizar el pedido de las cantidades que eviten llegar al stock de seguridad, pero ¿cuántas cantidades debo de pedir cuando llegue a 9720? Eso lo damos a conocer en el lote de compra. En el lote económico de compra usamos la fórmula de método algebraico. Entonces, como resultado nos daría 216 unidades. Pero queremos conocer el número de pedidos óptimos, lo cual llegaría a ser las ventas diarias entre el lote económico de compra. Como resultado, 3. Esto lo vamos a reflejar en el gráfico que al principio lo había mencionado. Pasemos al método gráfico, donde damos a conocer el número de pedidos, el lote, costo de emisión, costo de almacén y costo total, donde el costo total es la suma de costo de emisión más costo de almacén. Ok, acá damos por entendido que si nosotros realizamos un pedido de 648 unidades, como costo total llegaríamos a obtener 90. Entonces, al realizar nosotros dos pedidos, tendríamos un lote de 324, lo cual sería la división de 648 entre 2. Nuestro costo de emisión siempre es $9, pero al ser dos pedidos se va a multiplicar por 2, llegaría a ser 18. Y nuestro costo de almacén es el costo unitario por la cantidad que ingresa entre 2, en este caso 40.5. Acá el costo total mencionado ya ha sido la suma de estos dos, 58.50. Como vemos, hay una reducción en el costo total. ¿Qué trata de decir esto? Que me favorece realizar dos pedidos, claro que me favorece, pero nosotros a través del método algebraico descubrimos que lo óptimo sería realizar 3 pedidos. A ver, ¿qué pasa si realizamos 3 pedidos? Pues mi lote llegaría a ser 216, de lo cual sería la división de 648 entre 3, el costo de emisión 27 y el costo de almacén 27, donde el costo total llegaría a ser 54. Está bien, se ha reducido el costo total, pero ¿qué pasa si yo hago 4 pedidos? Pues el lote llegaría a ser 162, el costo de emisión 36, el costo de almacén 20.3 y acá 56.25. Como vemos, acá hubo un aumento en el costo total, donde nosotros podemos reflejar un cierto de parábola, donde acá estuvo en un crecimiento, acá vemos una disminución y otra está volviendo a crecer. Esto lo vamos a reflejar en el gráfico. Pero espera, ¿por qué 54? Bueno, nosotros nos damos cuenta que este es el valor óptimo cuando los costos de emisión y almacenamiento son iguales. Si se dan cuenta, acá es 27 y acá también es 27. Entonces, lo antes mencionado en el lote económico de compra por el método algebraico es correcto. Y acá en la gráfica lo podemos comprobar, donde por 216 unidades en el lote nos llegaría a dar 54 en el caso de costos, dando acá en el punto óptimo. Y para dar terminado este ejercicio, le quisiera hacer una pregunta a mis compañeros. Y hemos estado hablando sobre el stock de seguridad. Entonces, ¿es importante tener un proveedor certificado que nos muestre datos para conocer los días de retrasos? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, porque así tendríamos altas probabilidades de poder gestionar a tiempo y así evitar rupturas de stock, ya que al no tener esa información, muchas empresas se limitan a solo estimar el stock de seguridad. Efectivamente, todo lo que acaba de mencionar lo hemos estado explicando durante el ejercicio. Se nota que hemos estado prestando mucha atención. Pasamos con el siguiente tema. Tenemos el mantenimiento productivo total, que es el TPM. Tenemos como antecedentes a Luis Ortiz en el 2007, que comentó que el TPM garantiza más que nada la efectividad en los sistemas productivos y cuya meta es tener 0 pérdidas. Tenemos a David Silva, que en el 2017 comentó que la aplicación de este programa del TPM consigue optimizar los procesos de mantenimiento
Tenemos un ejemplo donde nos piden calcular la eficiencia general de los equipos. Tenemos el tiempo de turno, que es de 480 minutos. Y para poder calcular la disponibilidad, que es el tiempo planeado para producir, tenemos que dividir el tiempo operativo con el tiempo disponible. Para tener el tiempo disponible, tenemos que restarle los tiempos programados y al tiempo operativo restarle los tiempos muertos. Esto nos da un porcentaje de 88.64. Esto quiere decir que la máquina ha trabajado un 88.64% de los 440 minutos de la jornada. Tenemos como paso número 2 calcular la eficiencia. Podemos observar en el primer dibujo las horas, que son 8 horas, las jornadas, y también contamos con las piezas por hora del playbook. En el playbook son 38 unidades, con un promedio de 304 unidades de piezas que deberían de hacer el equipo. Tenemos las piezas reales, que están divididas entre las piezas buenas y las piezas malas. Las piezas malas es la suma del reproceso y el scrap. En el reproceso son las piezas que son defectuosas, pero se pueden volver a usar. En cambio, en el scrap son piezas que ya no podemos volver a utilizar porque están dañadas. En la eficiencia tenemos que tener lo menos posible de pérdidas, y para calcular esto dividimos las piezas reales con las piezas de playbook. Esto nos da un porcentaje de 88.49%. Tenemos en el gráfico, podemos observar las piezas buenas y las piezas malas y las cantidades. Por ejemplo, en la primera hora hemos tenido una pieza mala, en la tercera hora 3 piezas, en la quinta y octava hora también hemos tenido solamente una pieza mala. Seguimos con el paso número 3, que tenemos que calcular la calidad. En la calidad tenemos como objetivo mejorar y mantener la eficiencia, ¿no?, del equipo. Para poder calcular esto, dividimos las piezas buenas sobre las piezas reales. Esto nos da un porcentaje de 98.77%. Ahora, con esto podemos calcular la eficiencia global del equipo, que es la multiplicación de la disposición, la eficiencia y de la calidad. Esto nos da un porcentaje de 77.47%. Ahora, para poder calcular el nivel de desempeño del equipo o proceso, usamos un indicador, que es un indicador del rendimiento, que es el KPI, donde nos dicen que tenemos un nivel de desempeño aceptable. Esto quiere decir que podemos seguir mejorando los procesos y hay ligeras pérdidas y la competitividad ligeramente baja. Ahora, yo quisiera preguntarle a mis compañeros, ¿qué acciones de mejora podemos usar para aumentar nuestro nivel de desempeño? Para poder aumentar nuestro nivel de desempeño, podemos programar inspecciones y mantenimiento, realizar mediciones del proceso periódicamente, establecer un ciclo de tiempo fijo, reemplazar máquinas obsoletas, reemplazar programaciones de producción y una inspección eficiente. Ok, gracias por sus aportes. Como conclusiones de la mantenibilidad, se deberá planificarse el trabajo para la ejecución en 17 días, por lo cual tendremos un 82% de confianza de cumplirlo en 30 días o menos. Asimismo, se recomienda que el cronograma de trabajo deberá ajustarse de tal manera que todas las operaciones estén diseñadas dentro del plazo de 17 días, lo cual será necesario rediseñar las operaciones de dicho trabajo. Para ello se puede emplear el uso de herramientas y equipos especiales. Para concluir el ciclo de vida de una planta industrial, debemos tener en cuenta que para hallar el valor de la planta se debe valorizar todos sus activos. Y con el tiempo, nuestras adquisiciones pierden valor. Al tener esto en cuenta, los jefes de planta deberían dar un buen uso de ellas para así maximizar su uso. Por último, del tema 3 de indicadores de mantenimiento, el primer punto de conclusión hemos llegado que nos ayudan con el fin de adoptar acciones correctivas, preventivas, predictivas, sean el caso, teniendo como objetivo la reducción del tiempo de inactividad o la reducción de costes. El otro punto que llegamos a concluir es que podemos hallar indicadores de mayor utilización y reconocimiento. A nivel mundial, su uso es de mucha importancia en el análisis de mejora y una mayor eficacia de la gestión en los diferentes sectores, tales como la construcción y la industria. Conclusiones del sistema de gestión de stock. Si no realizamos un sistema de gestión de stock, no podríamos gestionar las existencias. Los costos que generaría el almacén se volverían cada vez más caros, teniendo un impacto en el producto. También se activan todos los servicios del almacén sin importar la cantidad que entren. Es por ello que debemos de tener en cuenta
un pedido óptimo para no generar un sobrecosto en almacenamiento. Bien, concluimos en el mantenimiento productivo total. El TPM implica un cambio cultural en una organización. Es una forma garantizada de reducir el desperdicio, ahorrar dinero y crear un mejor lugar de trabajo. Así brindaríamos a los operadores el conocimiento y la confianza para poder operar y para poder mantener sus máquinas, capacitar a nuestros operadores y poder realizar el mantenimiento y la inspección. Y hasta podríamos eliminar la causa del problema. Otro también sería que al usar las herramientas como mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado o también incluir las 5 S, podemos aumentar así nuestro nivel de desempeño en el proceso.